Un nuevo proyecto turístico llegará a Venadillo, en el norte del Tolima, Ibamaca, Parque Ibamaca, Ibamaca Resort. Casi 400 hectáreas será el proyecto revolucionario del turismo en el Tolima. Por eso, el día de hoy, viernes, en el marco de la Feria Internacional del Turismo, queremos hablar de turismo con la autoridad del turismo del Tolima, Alexander Castro, y con los arquitectos promotores de Ibamaca Resort. Doctor Castro, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes, televidentes y cibernautas de Ecos del Conveima. Arquitectos Javier Humberto Arbeláez, buenos días. Gracias, Juan Pablo, y toda esta bonita audiencia que nos engalana el día de hoy para hablar de un tema, como usted lo señala, en la importancia, obviamente, que requiere el desarrollo regional con proyectos que debemos compartir, señor. Jorge Enrique Arbeláez, hermano de Javier Humberto, buenos días. Buenos días. También Tenía el gusto de conocerlo, usted también es arquitecto. También arquitecto, sí señor. ¿Y quién de los dos es mejor? Se complementan, se complementan. Mi hermano, entonces la palabra se quedó, mi hermano es mejor. Entonces, ¿cuál de los dos? Pues mi hermano. Ah, bueno, bien. A ver, doctor Castro, ¿cómo es el proyecto turístico de Ibamaca que se implementará en el norte del Tolima y qué objetivos tiene? Este es un proyecto, Juan Pablo, que encierra lo que hemos venido proponiéndonos en el departamento del Tolima. Tiene una visión de mediano y de largo plazo que nos permita, por supuesto, suplir las necesidades del mundo y las tendencias del mundo. Me refiero precisamente a lo que estamos haciendo en la Feria Internacional del Turismo, que tiene como país invitado a Costa Rica, y en ese contexto hablar del turismo wellness, que es el turismo de bienestar, y los ticos son los que más se han especializado en este tipo de turismo. Y a la par, también lo que estamos haciendo en esa feria, que es el cuarto Congreso Iberoamericano de Turismo Silver, que son estos turistas que representan más del 30% del turismo en el mundo, que tienen un muy buen poder adquisitivo, que tienen tiempo para viajar no solamente en temporadas altas, sino en temporadas bajas, y por eso hemos concatenado tanto el turismo wellness, que es el turismo de bienestar, como el turismo silver. Y lo que está haciendo Ibamaca es concordar en esa visión que tenemos de mediano y de largo plazo, construir una infraestructura turística que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene corazón, y eso significa no solamente prestar los servicios en materia de infraestructura, sino en materia de lo que necesita la humanidad, que es tranquilidad, bienestar y por supuesto todos los beneficios que presta un semejante proyecto como este. Javier Humberto, desde el punto de vista arquitectónico, ¿cuáles son los principales retos del nuevo proyecto turístico en el norte del Tolima? Bueno, aquí hay un nuevo enfoque que tiene que servirnos para generar una dimensión de lo que debemos hacer nosotros en este propósito. Los proyectos no pueden ser, porque a veces suele pasar que uno dice, no, yo tengo una cascada y lo vuelvo un atractivo. Aquí hay que reunir muchos elementos clave del desarrollo. Entender, por ejemplo, el medio ambiente y la sostenibilidad no como frases de cajón, sino cómo somos coherentes y cómo hacemos cosas que marquen un tema diferenciador. A mí me sorprenden mucho las cifras, de verdad, cuando le paré muchas bolas, señor secretario, en su muy bonito discurso, cuando usted dijo, hablo con el corazón. Me encantó eso, porque las cosas deben hacerse desde ahí. Cuando decimos Tolima, corazón de los Andes, ¿sí? Y nosotros decimos Venadillo, corazón del norte del Tolima. Nos encanta empezar a trabajar ese concepto desde esa mirada en donde uno dice, claro, es corazón del norte porque ahí está Ambalema. ¿Y qué está haciendo Ambalema en su legado, en su tradición y las perspectivas que tenemos del gobierno departamental? Y seguimos viajando por la vía al norte, Murillo, porque se nos convirtió esa arteria y ese hilo que nos conduce al eje cafetero, un tema muy importante, Mariquita, Honda, Falan, la ciudad perdida, y mira los proyectos, porque ahorita en este tema yo quiero hacer un paréntesis ahí que me parece clave hablarlo en este momento. Cuando el gobierno departamental dice hay que generar también el alma, que es la inversión, y generar confianza inversionista, pegar todos los actores y empezar a movernos en un circuito que realmente estimula a los desarrollos y a los desarrolladores para decir esto es de verdad, pero hay que generar elementos diferenciadores. Ahora que usted me pregunta cómo es ese urbanismo, y uno arranca y entonces va uno y habla con el alcalde de Venadillo y le dice,
alcalde Rolando, mire, tenemos este proyecto, queremos generar empleo, queremos cualificarlo, queremos hacer una bonita entrada al proyecto que signifique una cosa que estamos entrando a un mundo diferente. Saquémosle jugo a ese lago que está en la mitad de esa primera etapa, un lago de casi 4 hectáreas, y uno dice, oye, qué bonito circular alrededor de un lago, y cómo uno dispone todo lo que viene de ahí en adelante, digamos, para pensar en los pasadías, en cómo van a ser los alojamientos que tienen. Quiero pasar de antemano una cuña lindísima porque vendrá en la segunda etapa cómo ponemos cabañas sobre el lago y cómo podemos nosotros advertir desde ahí el canto de los pajaritos. Vieran ustedes, algún día pronto tenemos que hacer una presentación de la emisora allá en vivo y en Qué directo bien. y coger esto, sí. Jorge, Sí, tomar Jorge esto. Enrique Arbeláez, ¿cómo se diseñarán los espacios para ofrecer comodidad y experiencias enfocadas en lo que dice el doctor Castro, bienestar y turismo silver? Bueno, esto es una labor que uno como colombiano empieza a buscar destinos, a buscarlos en otras partes porque no cree de pronto acá que tenemos más que lo que tienen en muchos países. Cuando nos hablan de que existe este sitio y lo conocemos por primera vez, vemos cómo se volvió el hogar de los patos silvestres, cómo se volvió el hogar de muchas especies que no sabemos que existen. Asimismo, tenemos que pensar en que todo lo que diseñemos, nos propongamos, tenga que ver con todo esto, tenga que ver con la preservación de la naturaleza, las vertientes de agua, tenga que ver con todo. Entonces, el reto de nosotros es justamente hacer un diseño donde la gente perciba cosas diferentes, donde se dé cuenta que tenemos más nosotros que lo que puede proporcionar cualquier otro país, ¿no? Alexander, ¿qué inversión se está realizando y cómo se espera que impacte en la economía local? No solamente este proyecto, sino otros proyectos que se están presentando también en el Tolima, de los cuales usted también habló ayer. Sí, hay un boom en el departamento del Tolima. Tenemos Ibamaca en Venadillo, tenemos Monteazul Golf Club y Puerto Náutico en Prado. Tenemos lo del obelisco y todo lo de la constructora La Meseta en Ibagué para hablar de turismo destino de salud. Tenemos el parque temático del cacao que lo vamos a desarrollar allí en el Parque Museo de la Martinica, que usted conoce ese cuento que siempre ha querido César que se desarrolle. Todos esos proyectos suman alrededor de 15 billones de pesos al final, cuando todas las fases estén netamente proyectadas. Estos son proyectos, por supuesto, que tendrán varios escenarios financieros para que la gente los adquiera, o como decía Javier Humberto, tengan un pasadía, o como decían, tengan una propiedad, diferentes escenarios financieros de todos aquellos que quieran participar. Lo que está pasando en el departamento del Tolima es que hemos encontrado el camino por nuestras ventajas comparativas y las estamos volviendo competitivas. Es decir, volver Prado, el mar interior de Colombia, pero con unos niveles de competitividad y calidad de prestación de servicios turísticos, como lo hace Monteazul, lo que está haciendo Ibamaca en el norte del departamento del Tolima, el Peñón de Gualí en Honda, por ejemplo, que son proyectos que están allí realizándose por diferentes constructores y que obedecen también a no solamente a la visión, sino a esta estrategia, como decía Javier Humberto, de Tolima Centro de Inversión. Tener un gobierno y una gobernadora que generan confianza a los privados para hacer estas inversiones en el Tolima. 1,8 billones sería solamente Ibamaca. Más o menos, es lo que se tiene proyectada en las diferentes fases. Son Es que muchos años, Ibamaca, ¿no, arquitectos? Bueno, sí, pero Hay que soñar y Sí. pensar en grande, ¿no? es lo que está La haciendo. primera parte es un parque, ¿no? Que se llama Ibamaca. Y Sí. después vamos con el resort, ¿no? sí, así es. Y con el Usted lo pueblito sabe bien. tolimense. Pero además hay algo que no les he preguntado a los arquitectos, pues ustedes no son los moderadores financieros, pero han sido contratados para la parte arquitectónica, y es el tema de la comercialización, porque entiendo que los empresarios quieren vender una serie de derechos del 5% y una revolución absolutamente innovadora para comprar derechos que usted puede usar tanto en tiempo como en renta. Sí, sí, y bien lo decía ahorita Alexander Castro, también de los diferentes, el portafolio es muy amplio, porque así arrancamos con el pasadía,
pero también hay alojamiento, pero también hay cómo invertir en los alojamientos en tiempos compartidos o en dedicación, digamos, para tener semanas que uno pueda usar o usufructuar. Pero más allá de eso, que seamos nosotros modeladores como arquitectos, nos encanta cuando tenemos que armar el concepto de las cosas que uno se propone hacer con todos los ingredientes. Uno, vamos al gobierno departamental. Hay respaldo de nuestra señora gobernadora de mover todo este asunto y esta movilización de ideas y de proyectos y generar confianza inversionista. Tocamos las puertas de la alcaldía de Venadillo, nos abren las puertas, el alcalde Rolando ha estado muy dispuesto y ya de todas maneras ya se configura en la nueva revisión del esquema de ordenamiento territorial una posibilidad muy buena de cambiar esos paradigmas, de tener en los municipios una tendencia, siempre se habla de cómo expande usted el suelo urbano, cómo se hacen las tendencias habituales. Hoy rompemos ese molde diciendo Venadillo, sale también de ese anonimato, porque a veces uno dice Avena, Avena en Venadillo, perdón un momentico, ahora Venadillo precisamente va a convertirse en ese centro por eso lo llamamos corazón del norte. Y entonces en esa área que usted citó desde el comienzo, Juan Pablo, cuando habla ya de 400 hectáreas, es porque va a haber también la posibilidad de generar resort, va a haber la posibilidad de que abramos una idea muy linda, sí, que es el buen pueblo de las tradiciones, de la gastronomía, el pueblo del Tolima, que puede tener una cantidad de asuntos que vuelve la mirada hacia ese lugar y se vuelve un proyecto del Tolima para el mundo. Doctor Castro, usted me decía esta semana que Honda es el municipio turístico más importante del Tolima. ¿Cómo puede Venadillo convertirse, por ejemplo, con este gran megaproyecto turístico de Ibamaca en el corazón del norte del Tolima, en la abrebocas de la puerta al norte del Tolima? Es que nosotros no vemos individualidades en los municipios, vemos un todo en el departamento del Tolima. En ese contexto de verlo desde la especialización de las regiones que nos propusimos en el plan de desarrollo, pues vemos un circuito en el norte del departamento del Tolima. Una cosa es donde la gente se hospeda, donde la gente disfruta, pero también donde la gente desde ahí arma su punto de partida para ir entonces a Alvarado y entre a Macondo para ver cómo se hizo la serie de 100 años de soledad. Cómo entonces van Valema para conocer la industria del tabaco y cómo la capital de la República de Colombia, que en su época fue Valema y la capital de la economía, vivió su historia y cómo desde ahí recorremos, ¿por qué no?, por el río Magdalena hacia Honda y llegamos a otras las ciudades importantes que algunos llaman la Cartagenita de Colombia, donde vamos el martes o miércoles a anunciar un hecho muy importante que es la aprobación de la Comisión Fílmica, porque van a empezarse a hacer comerciales internacionales y películas internacionales en el municipio de Honda. Se acordará de mí, Juan Pablo, que vamos a ver un Tom Cruise y actores internacionales en Honda haciendo películas. ¿Y por qué no entonces ir a Armero a hacer turismo religioso, a hacer turismo de historia y subirnos a Ciudad Perdida o subirnos al Líbano, a Murillo, el pueblo más lindo de Colombia, para hacer turismo rural, y a las cumbres que tenemos en el volcán Nevado del Ruiz? Nosotros vemos este sector del departamento del Tolima. No, lo estamos haciendo realidad, Juan Pablo. Por eso Honda tiene la medalla al mérito turístico dada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por eso hoy Murillo es reconocido por ONU Turismo como el pueblo más lindo de Colombia para hacer turismo rural. Por eso Ibamaca Resort está construyendo o está haciendo realidad un proyecto el más grande de la historia del departamento del Tolima en materia turística. Esto es con hechos, no con discursos ni palabras. Aquí ha quedado atrás la retórica para darle paso a las acciones, y eso es lo que identifica el gobierno de esta gobernadora del Tolima. Arquitectos, ¿cuáles son los principales atractivos o componentes que los visitantes podrán disfrutar, aparte del gran lago del que ya me describieron? Pero me parece lindo recoger esto que estaba diciendo Alexander ahorita, porque es que nos cambió el mundo también. ¿Cuál es la tendencia? Yo también le pregunto a Alexander, la tendencia se llama tecnología y turismo, pero el turismo con valor agregado. Y bien lo decía Jorge Enrique ahora, cuando uno dice, ¿cómo involucro todo esto para sanar? Para que la gente diga, ¿cómo es que yo invierto en un bienestar? ¿Cómo yo me muevo en un ambiente diferente? Nos cambió el mundo y por eso se habla de Silver, pero ahora qué rico que todo el mundo se sintió Silver y entonces dice, oiga, pero si esto es tan bueno, pues yo también me le pego. Y entonces esto toma una dimensión que se llama el Willis, ¿no? Que se llama el nuevo turismo, el turismo para que nosotros
nos desarrollemos de una manera emocional, y eso va a ser muy importante y va a marcar la historia de tener un sitio y un resort y una ¿Ya serie clasificamos de cosas, en ¿no? el Silver, Alexander? Estamos en ese camino, estamos en ese camino. El Silver es para los adultos, ¿no? Pero yo le digo hoy, usted cuando encuentra muchachos de 30 Que años... tenemos canas, ya somos Silver, ¿o no? Sí, Usted ya se salvó. no- pero yo le cuento hoy muchachos de 30 años con estados de depresión muy altos, o más jóvenes con estados de depresión Sí, muy altos, sí. o con ataques cardíacos, o con obesidad. Yo creo que la humanidad va a volver a sus orígenes, a lo sencillo, a lo simple, aquello que de verdad le signifique bienestar. Y es que esa palabra bienestar encierra tantas cosas en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Y allí creo que en Ibamaca, repito, está el acierto perfecto, la estructura perfecta para convertirse el Tolima entero en la perfecta Para los clínica. que creían que usted viene a Ibagué y solamente se puede ir para los centros comerciales y se puede quedar 1 o 2 días en el eje cultural, no, usted en el norte del Tolima se puede quedar muchos días y hacer turismo wellness. Es que es lo que necesitamos, que tengamos aquí unos circuitos turísticos que nos permitan, como cuando la gente va a Europa se queda 21 días, esos son los planes que le venden a uno, que se queden aquí 12 o 15 días recorriendo ese circuito del norte del Tolima, que vengan a la ciudad de Ibagué, que vayan al Cañón del Conveima, que vayan al conservatorio, que vayan a Caiqué, que vayan a tantas y tantas cosas bonitas que tenemos en la ciudad de Ibagué. Lo que estamos armando acá es la prestación de un servicio, no solamente desde el punto de vista de un negocio, sino desde el punto de vista de hacer control de daños, de brindarle bienestar a los ciudadanos, a los turistas que vengan a la ciudad de Ibagué y al departamento del Tolima. Es que hay un tema que está circulando en el mundo entero, las ciudades que enferman. Y entonces uno empieza a decir, claro, entonces por eso es que ahora vamos a tener donde atender a mucha gente que va a llegar. Y esto va a ser una cosa muy linda en el desarrollo económico y social del departamento, porque vamos a tener que involucrar muchas actividades. Están los circuitos rurales, eso que se promueva en el norte sería una cosa muy Las linda. comidas. Desde acá, la parte gastronómica, por eso es que estamos queriendo en el desarrollo de todas esas hectáreas Pregunta, tener- ¿cómo se refleja tener- la identidad tener. cultural del Tolima en los diseños de los nuevos espacios en Ibamaca? Claro, pero digamos, claro, eso es muy lindo, pero Jorge Enrique lo está advirtiendo ahora, es la sensibilidad de cómo nos comunicamos con el exterior, eso es muy importante. No tener una cosa donde yo me encierro y no tengo oportunidades, sino son los circuitos rurales, las caminatas al monte, encontrar una lámina de agua y decir, mire, este es un chorro natural, no es artificial. Uno va a Bélgica y ve un muchachito que está orinando y todos se toman la foto en el Instagram. Eso es lo que sucede. Aquí se van a meter en un pozo natural y van a decir, esto es de verdad. Y entonces empezamos a armar un tema diferente. La arquitectura dejó de ser una caja convencional. Ahorita hay que hablar de esto, por eso es que lo dije hace un ratito. Nos interesa el concepto, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Una plaza para poner las viandas y poner la avena, para poner los bizcochos, para poner la lechona, el tamal, todo lo que se produce. La oferta gastronómica hay que visibilizarla y la arquitectura también hay que ponerla al servicio de la gente, digamos, en congruencia, en concordancia. Es que lo que está diciendo Javier tiene que ver mucho con vivencias. La palabra vivencias, hoy en día la gente quiere disfrutar de cosas además nuevas, pero volver un poco al pasado. Ahí hacen un parque Disney y la gente quiere ir y hay mensajes subliminales y uno va a conocer otras cosas, pero cuando nos damos cuenta que las cosas que tenemos son más válidas, son más valiosas que crear cosas fantasiosas, sino más las naturales. Miren el recorrido de la mariposa azul. No sé si Rovira. lo del tema del parque natural también de la Martinica, porque cuando se mete uno en la montaña y ve la mariposa azul, le dan a uno ganas de ir detrás de ella. Y eso es lo que está buscando la gente ahora. Por eso todos los turistas ahora vienen, no solamente el tema gastronómico, se llena el cañón del Conveima, se llenan todos los sitios que tienen que ver con turismo. Y cuando vamos a una feria, a un congreso como este, y vemos todos los pueblitos que tienen, ¿sí lo han visto en este congreso? En la Feria Internacional. Todos los pueblos del Tolima tienen cascadas, tienen esto, tienen lo otro, todos tienen un tema de qué hablar. Esas son las vivencias. Arquitectos, que ¿qué estamos innovaciones arquitectónicas se aplicarán en Ibamaca?
aparte del tema natural, ustedes no me han dado detalles No, del tema arquitectónico. es cierto, porque es que hay que combinar un poquito. Pues se ven bonitas en las imágenes, pero por favor que descríbanos. Hay que combinar un poquito tema. No me han hablado de piscinas, no me han hablado cómo van a ser los hoteles boutique, no me han hablado de las cabañas. Ah, bueno, pero entonces fíjese que eso va a ser una cosa sorprendente porque cuando uno ve el video y ve cómo nos metemos en la montaña, respetando lo que existe, entonces empieza uno a decir, oiga, ¿esto dónde es? Porque dicen, esto no puedo creerme lo que sucede aquí en el norte. Cuando uno pone buena arquitectura dispuesta, terrazas donde en la terraza usted puede salir y como se dice, dejar todo, como se dice ahí, se da cuenta de lo que es la naturaleza, abriendo esas ventanas hacia el exterior. Pero la disposición de todo, lo voy a llamar el urbanismo, cómo es que forma uno los senderos, cómo conecta las cabañas, cómo pone uno cabañas sobre el lago, como ustedes pueden ver ahí, para que la gente diga, oye, yo no me puedo creer que salgo a la terraza, puedo bajar una escalera y me pongo en un kayak, o cómo también paso un lago y le pongo un deck tan lindo. Imagínense, se lo dije hace unos días a Alexander Castro, que uno puede decir en ese deck, ahí como dicen las balleneras, todo el circuito en un tema de reinados y de cosas en ese lago para poder hacer más vistoso el paisaje. Cuando uno se mete en la montaña dice, la arquitectura la dejo atrás, aquí lo que hay es una conexión con el entorno y eso es lo que queremos hacer. Entonces después vamos a formar una plaza y ya les contaremos más adelante, vamos a dejarlo como abrebocas. La expectativa del día de hoy Porque es se nos acaba el tiempo. algo muy importante para decir, oiga, vamos a poner de moda el norte del Tolima y Venadillo, va a ser ese lugar, ese referente. Un segundo, para lo que Juan Pablo preguntó ahorita, el tema que ustedes que están ofreciendo. Vimos un proyecto de Punta Cana que nos lo estaban mostrando con 100 amenidades. Nosotros tenemos 200 o más, porque se vuelve una amenidad. Todo lo que está a nuestro alrededor es una amenidad, pero se va a combinar un poquito también la tecnología. Vamos a tener, disfrutar cada lago de una forma diferente, puentes tibetanos, van a haber actividades con el agua que ustedes no se le imaginan. Lo que dice Javier, lo del pueblito, vivirlo, tal vez la gente ha oído hablar de Cauca Viejo, pero lo que vamos a hacer nosotros es eso. No podemos decir mejorado porque mejorarlo la gente es lo que lo va a concluye Okay. la gente, ¿no? ¿Qué desafíos logísticos, por último, doctor Castro, administrativos anticipan en la ejecución de esta iniciativa y también los desafíos comerciales? Porque también lograr el punto de equilibrio pues no va a ser fácil, pero esos son los retos en la vida. Y también preguntarle si los empresarios, ¿usted cree que han encontrado eco en el gobierno departamental, en el gobierno municipal de Venadillo, en la autoridad ambiental, etcétera? La primera se le respondo, la segunda que le respondan los empresarios. Pues lo que, desde el punto de, nosotros generamos las condiciones desde los gobiernos para que los privados las aprovechen. Y lo que hemos hecho en el gobierno departamental es generar esa estrategia Tolima Centro de Inversión. Y yo creo que Venadillo es el perfecto lugar porque aquí tenemos naturaleza, tenemos agua, que es uno de los gravísimos problemas en los proyectos de esta envergadura que se emprenden en el departamento del Tolima. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que zanjar. Y por lo demás hemos articulado muy bien y quiero exaltar la labor que ha hecho el alcalde de Venadillo, que ha recibido muy bien este proyecto, que lo está promocionando, que entendió cuál es la visión de desarrollo de mediano y de largo plazo. Usted es de los pocos alcaldes que tiene una gran visión en términos del desarrollo de su territorio. Creo que vamos por buen camino, Juan Pablo, y desde el punto de vista competitividad, pues Venadillo queda 40 minutos, 35 minutos de Ibagué, una vía nacional que lo atraviesa. Ya el alcalde construyó por horas, por impuestos, una vía interna que llega precisamente a este proyecto. Entonces creo que se ha articulado muy bien la labor que tienen que hacer las entidades públicas. Y no sé, Javier Humberto, ¿se han encontrado eco del gobierno departamental en estos proyectos? Sí, pero es que Desafíos logísticos, desafíos administrativos, desafíos comerciales. Eso es lo que va a haber, ¿no? sí, esto es una dimensión diferente y es que es bueno, ese es el enfoque, por ahí iniciamos este bonito programa donde decimos es que hay que generar proyectos de esa talla, realmente convencernos, creer en lo nuestro, creer que somos capaces, eso está hecho por tolimenses, me parece importante,
que podamos decirle al mundo, mire, somos capaces y podemos hacer una cosa muy linda, pero el territorio es el que nos está generando una cosa muy linda. Me llama la atención, Alexander, usted dice agua suficiente, y es que ese territorio está bañado por muchas fuentes de agua natural y eso es un Perfecto. atributo muy importante. Doctor Alexander Castro, por último, ahora sí, ¿cuál es la visión a largo plazo del Tolima respecto a la consolidación de la región como destino turístico, wellness y silver? Dos estrategias que las planteamos a nuestra llegada a la Secretaría de Cultura y Turismo: convertir al Tolima en el destino de Colombia y el mundo. Y segunda, Tolima soy yo, sentirnos orgullosos de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. La visión de largo plazo, de mediano y de largo plazo, es que el Tolima sea el destino de Colombia y el mundo, y que el tolimense raizal se sienta orgulloso para que de esa manera podamos proyectarle ese gran orgullo a Colombia y a toda la humanidad. Arquitectos Jorge Enrique y Javier Humberto Arbeláez, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Ibamaca Resort. Muy amables. Y en buena hora, realmente, lo que usted nos dice nos estimula, Juan Pablo. Usted juega aquí y todo este equipo una tarea muy importante, porque hay que comunicarlo, porque hay que presentárselo a los tolimenses, porque hay que explotarlo en este ejercicio de autoconvencimiento de que somos capaces y que tenemos cómo armar ese tejido social en torno a una bonita idea. Y me siento Luego lo invito muy para que hablemos complacido. de la Samaria Distrito Cultural. Bueno, Pero por para la supuesto. espectacular. Bueno, pero también invitamos a que no solamente nos apoye el gobierno como lo ha demostrado el señor Alexander, sino a toda la gente. Necesitamos eso, el apoyo de toda la comunidad, de todo el mundo, que crea en nosotros y que vea que lo que se está haciendo es bueno. Sí. Lo empezamos pronto a haremos mostrar. otro programa para hablar de Ibamaca y cómo en los próximos meses saldrá a preventas este fabuloso proyecto. Doctor Castro, gracias por estar con nosotros. Juan Muy Pablo, amable. usted por tanta generosidad con lo que hacemos y con el Departamento del Tolima.